Buenas ansioso. tardes. Ya estaba teniendo un problema con el login, pero aquí estamos. Bien, pensamos que con el tema del horario a lo mejor había algún cambio. Pero No, bueno, no, estamos no, no, ya tranquilos. lo tenía. De hecho, estaba también terminando de afinar con Mario unos últimos contenidos aquí a la presentación. Pero ya Perfecto, estamos. Javier. Perfecto. Bueno, entonces, Está Ricardo pues presente hoy. arrancamos sin más. Está Ricardo presente. Si querés esperar 2 o 3 minutos, esperamos a ver si llega alguien más y arrancar. Ok, perfecto. Ricardo está presente al lado mío, atrás. ¿Mandé? Que Ricardo Trotti está presente al lado mío, atrás. Sí, aquí lo estoy viendo, Ricardo. ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿me oyes? Bien, aquí te escucho. Hola. Oye, pues una lástima, mano, lo de Saltillo. No, te está ¿Cómo? hablando mal. ¿Me escuchan? Sí, soy yo, Mario. ¿Qué tal, Javier? Ah, ¿qué tal, Mario? Bien. No sé qué hablas de un castillo. No, de Saltillo, le estaba comentando a Ricardo. Ah, vale. Sí, no, era para Bueno, probarle el audio. Solo para probar el audio y bien. ya. Perfecto. Aquí está bien, yo escucho bien. Sí, vale, Sí. perfecto. Bueno, pues yo creo que podemos ir empezando, ¿no? Sí, adelante. ¿Parece? Adelante, Javier. Bueno, muchas gracias a todos. Ya aterrizamos los tres grandes temas que hemos visto en los últimos módulos, que es el de la evaluación de riesgo y el de las medidas principalmente físicas y psicológicas en cómo poder aterrizar un plan de seguridad para la redacción en el entendido de que cada redacción tiene una circunstancia diferente y enfrenta riesgos específicos diferentes. Entonces, no hay realmente una receta. Eh, hay experiencias de algunos lados que se pueden compartir en otros con base a que han tenido algún tipo de amenazas o de agresiones más o menos similares, pero en realidad trasplantar un protocolo de seguridad de una redacción a otra no es muy bueno porque en muchas ocasiones van a ser medidas que no necesariamente corresponden a los riesgos que se viven. Pero también es bueno, y creo que también la CIP tiene esa función de vincular y de conectar a redacciones a lo largo y ancho de toda la región, precisamente para que puedan hacer esos contactos en donde les permitan compartir las experiencias y también las formas en que han estado haciendo frente y en que han estado respondiendo a eso. Entonces, creo que sí hay que tener en cuenta lo específico y lo particular que es cada redacción antes de emprender la elaboración de un protocolo de seguridad. Nunca está de más responderlo y yo lo machaco porque realmente son las preguntas que tienen que estar ya plantadas de manera automática en la mente de cualquier editor o de cualquier directivo o jefe de redacción o de cualquier reportero que también esté buscando evangelizar sobre la seguridad en su redacción. Las preguntas básicas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres proteger? Si es la integridad física de los periodistas, si son las actividades digitales de los periodistas, si es el bienestar psicológico y el cuidado emocional de los periodistas o si es la seguridad legal. Y
quiénes son los que te quieren hacer daño, con qué frecuencia y con qué herramientas actúan los agresores y a raíz de qué, por qué actúan, qué coberturas son los que causan las agresiones. Luego, ¿con qué herramientas cuento? ¿Quiénes en mi redacción han tenido entrenamientos? ¿Qué tipo de entrenamientos? Y son entrenamientos que pudieran compartirse, por ejemplo. ¿Qué actividades practico? ¿No? ¿Cuáles son los hábitos que tengo dentro de la redacción? Lo que les comentaba de las prácticas, ¿no? Las prácticas que hay que adoptar, las prácticas que hay que mantener y las prácticas que hay que desechar, lo que hemos estado haciendo que hay que dejar de hacerlo. ¿Quiénes en la redacción tienen habilidades especiales o quiénes han tenido alguna capacitación especial? Hay colegas, por ejemplo, a veces nunca falta el que es muy clavado en la tecnología, entonces tiene muchísimas más nociones, por ejemplo, de seguridad digital. Podemos tener colegas que han tomado por su cuenta cursos de primeros auxilios que pueden ser de buena ayuda en la redacción. Siempre hay que saber identificar quiénes son los que tienen habilidades especiales. Y luego, ya sabiendo, digamos, habiendo hecho el inventario de nuestras fortalezas, bueno, entonces pensar cuáles son las herramientas que necesitamos adquirir. Necesitamos algún tipo de capacitación o entrenamiento, necesitamos recursos materiales o recurso humano. Necesitamos, por ejemplo, algún experto en seguridad que venga y le haga una auditoría a nuestro edificio porque resulta que tiene puntos vulnerables. Necesitamos invertirle en infraestructura dentro del edificio o en dispositivos tecnológicos como botones de pánico o cosas por el estilo o algún tipo de monitoreo o algún nuevo software. Ya con base en eso vemos qué decisiones podemos tomar. En la parte de la capacitación y entrenamiento, creo que no se los tengo que decir, todos están muy familiarizados, pero muchísimas organizaciones ofrecen cursos de manera esporádica y son cursos a los que los periodistas podemos acceder en muchas ocasiones incluso de manera gratuita o con apoyo financiero. Pero sí se los comento porque en el curso de los entrenamientos, de las pláticas que he dado tanto en México como en otros países, pues en muchas ocasiones les he preguntado a periodistas, bueno, ¿cuándo fue el último curso de seguridad que tomaste? Y a lo mejor hay algunos que levantan la mano y me platican, no, pues yo tomé uno que ofreció el CPJ o yo tomé uno que ofreció Artículo 19. Y luego la siguiente pregunta es, ¿quién te pagó ese curso? Porque a veces pasa que las redacciones no necesariamente aportan ese apoyo. Yo entiendo pues que también resulta una carga económica, pero bueno, hay otras alternativas. También en la vinculación con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones de sociedad civil, para, allegarse recursos y poder hacer que los periodistas accedan a este tipo de capacitaciones. ¿Cómo preparar la redacción a un protocolo de seguridad? Hay distintas etapas, también depende un poco del grado de conciencia que exista en la redacción. Pero bueno, la primera es que las medidas de seguridad tienen que socializarse en toda la redacción. Se tiene que platicar con todo el staff y decirles, vamos a empezar a hacer una guía de seguridad. Hay que buscar también el input. Hay gente que puede tener muchas aportaciones muy valiosas con base en su experiencia. Obviamente una recomendación aquí es juntar a los reporteros y a los editores involucrados en las coberturas de mayor riesgo y a partir de empezar con ellos a identificar cuáles son las principales amenazas que pudiera haber. Luego, un protocolo de seguridad hay que dejarlo físicamente en algo, hay que dejarlo físicamente en folletos, en carteles, repartirlos en toda la redacción, que sean recordatorios constantes de medidas de seguridad a tomar, así como en
las empresas plasman carteles, por ejemplo, de seguridad industrial o de prevención o de higiene o los valores o la misión de la empresa. Bueno, pues así también, nunca está de más en una redacción empezar a colgar carteles sobre medidas de seguridad y de prevención. Al final de la charla les voy a compartir unas muestras de cómo pudieran ser, y también en la plataforma asíncrona, ahí voy a dejar varios de varios temas que pueden tomar libremente si quieren copiarlo. A través de mensajes, a través de pláticas, a través de correos electrónicos que vengan del editor o del jefe de redacción o del director a todo el staff, alentándolos a adoptar las medidas de seguridad que se vayan estableciendo. Es muy importante la socialización y la evangelización. Se puede crear un comité de seguridad para evaluar las medidas de protección y también para evaluar las agresiones que puede llegar a sufrir un miembro de la redacción. Digamos, sería como el comité guardián del protocolo, ¿no? O el custodio del librito. Es el que va recibiendo, por ejemplo, sugerencias de los reporteros, en donde un reportero puede decir, oiga, ¿saben qué? Me acaba de suceder este incidente o estoy empezando a percibir este riesgo, hay que plantearle algún tipo de medida para responder. Es el que puede estar cachando sugerencias de las cosas que en un principio a lo mejor no se pensaron, pero luego van surgiendo. El protocolo también es en parte proceso de prueba y error que constantemente se tiene que ir actualizando, porque también los riesgos van cambiando o porque hay medidas de seguridad que no se habían pensado o que no se tenían que ahora ya se tienen. Esto ocurre particularmente en lo digital, ¿no? En donde hay herramientas que pueden quedar obsoletas muy rápido. Entonces, este comité es el encargado de irlo actualizando y es recomendable que se forme tanto por parte de reporteros como por parte de editores, pero también que pueda tener gente externa a la redacción, porque también en muchas ocasiones pues el protocolo puede implicar hacerle alguna inversión. En un tema aparte, que vamos, es de seguridad, pero es más bien interna, es un comité que puede también encargarse de, o puede ser similar, si es que en algunos medios ya se han creado, a los comités que evalúan temas de género. Es decir, un comité en donde pueda también reportarse casos de acoso o de violencia de género, porque es una parte cada vez más importante en las redacciones. No la tocamos mucho en este curso, pero el componente de género en los actos de violencia, tanto dentro como fuera, es muy importante. Hacia adentro de las redacciones es algo que cada vez está haciendo más visible. Entonces, también un comité es muy recomendable, un grupo de personas en donde, por supuesto, también haya mujeres. Es muy recomendable para poder empezar a tratar con estos casos. Y un comité que también pueda llevar un registro de la documentación de agresiones. A partir de formatos, cada reportero, cada editor, cada periodista que sufre algún tipo de agresión o de amenaza, hay un formato en donde se puede detallar. También al final les comparto lo que pudiera ser una muestra que la pudieran tener. Y con base en esos formatos se puede ir haciendo su propia documentación. Y esto sirve para tener una visión histórica de los casos y poder tener también la capacidad de detectar patrones sobre los principales tipos de agresión, las que ocurren con más frecuencia, de los agresores que atacan con más frecuencia. No es nada más decir, se me hace que, o me da la impresión que la mayoría de los ataques han venido de aquí o de acá, sino ya es con datos duros porque se tiene un registro documentado. Hay un par de herramientas que les quiero compartir. En el mensaje que envié preparando este módulo, les sugería entrar, a lo mejor algunos entraron, pero sí les sugiero echar mano de ellas. Una de ellas es Alama, que desarrolló Jorge Luis Sierra del Centro Internacional para Periodistas,
y se desarrolló en gran medida con base en una serie de evaluaciones de riesgo que realizamos en México en 2015, hace como 5 años, que es a partir de las preguntas que vimos en el primer módulo sobre cómo evaluar el riesgo. No sé si alcancen a ver, pero bueno, la web de Salama es www.salama.io. Aquí lo pongo. En donde es como una especie de test, una especie de encuesta que uno toma para medir su riesgo. Tiene también otros recursos como una biblioteca de seguridad en donde vienen una serie de manuales y de guías que ayudan también a medidas de seguridad. Uno puede acceder a esto para hacer una evaluación del riesgo tanto individual como grupal, y estas son algunas de las láminas que se van mostrando. También sirve, bueno, inició originalmente para periodistas, después se le agregó también la posibilidad de que pudieran evaluarse el riesgo de personas defensoras de los derechos humanos. Son diferentes, o en algunos casos varían los cuestionarios, pero bueno, aquí se escoge cuál es la actividad, si es hombre o si es mujer, entendiendo también que el riesgo varía dependiendo del género. Si se está en algún grupo vulnerable o en alguna situación de diversidad sexual. Y luego se empiezan ya a hacer preguntas más específicas sobre la persona. Por ejemplo, el área del medio de comunicación en la que trabaja, en el entendido en que el riesgo es distinto si se trabaja en una redacción a si se trabaja, por ejemplo, en el área administrativa, ¿no? Pregunta si han sufrido amenazas o han sufrido algún tipo de agresión. Y empieza a hacer una serie de preguntas sobre los diferentes aspectos, tanto personales como profesionales, de la persona que está respondiendo. Situación emocional, situación laboral, las habilidades que tienes, y a manera de test, uno va respondiendo, ¿no? ¿Sigues prácticas de autocuidado emocional? Nunca, a veces, con frecuencia, a diario, ¿no? Por poner un ejemplo. Situación de seguridad, igual, ¿no? ¿Con qué frecuencia trabajas en zonas de alto riesgo? ¿Te involucras en investigaciones de temas delicados como ejecuciones, desaparición, tortura, crimen, etcétera? Y la frecuencia es la que va marcando de alguna manera el riesgo. Igual la situación profesional en la redacción, la planificación de coberturas, los códigos de ética, los protocolos de seguridad, si existen o no existen. Las redes de apoyo que se tienen con otros colegas, con organizaciones de sociedad civil, la situación laboral, sueldo, prestaciones, el apoyo que tiene la empresa para el periodista en un caso de riesgo, algunas habilidades en seguridad digital que también son importantes, y van recogiendo las diferentes respuestas hasta arrojar un riesgo, ¿no? Claro, digo, esto puede parecer demasiado mecánico, pero nos da una aproximación a cuáles son las vulnerabilidades. Hay que entender que no siempre va a corresponder el riesgo a la situación que realmente se vive, o tampoco caer en una falsa sensación de seguridad de que porque mi riesgo me salió medio o mi riesgo me salió bajo, no estoy en peligro. Hace 5 años, cuando se hizo un ejercicio con base en estas preguntas, lo hicimos en Veracruz y en Guerrero, y uno de los periodistas que tomó este test no estaba todavía, Jorge Luis no lo había planteado todavía como una página web, sino fue un ejercicio de evaluación con periodistas en la zona. Uno de los que tomó este test fue Rubén Espinosa, el fotoperiodista que después fue asesinado en la Ciudad de México, y le salió un riesgo medio.
En realidad el riesgo era más alto de lo que este test arrojaba. Es decir, no logra no alcanza a responder todas las preguntas, pero por lo menos te da una aproximación. Hay que tomar en cuenta que es parcial, no hay que caer en una falsa sensación de seguridad, pero por lo menos nos ayuda a empezar a medir el riesgo. La otra herramienta es una que se llama Umbrella, que desarrolló un activista llamado Rory Byrne, es irlandés, una organización que se llama securityfirst.org. Esta herramienta se empezó a desarrollar hace como unos 4 años más o menos, y bueno, yo tuve la oportunidad de echarles la mano en la traducción al español, porque el año pasado salió una traducción al español, y es bastante completa. Es una especie de aplicación móvil para crear checklists, para crear listas de recomendaciones de seguridad. No son en sí protocolos, pero sí es como para planificar una cobertura. Estas son capturas de pantalla de la aplicación, más o menos para que se den una idea de lo que es. Se hace una especie como de lista personal de seguridad, una lista de qué hacer para proteger comunicaciones, qué hacer, por ejemplo, en caso de viajes, qué hacer en casos de operaciones, qué hacer en caso de seguridad personal. Tiene un componente muy extenso y muy completo en temas de violencia de género y de violencia sexual, incluyendo casos de violación, y va separando diferentes categorías de niveles, las nociones básicas, las nociones intermedias y las nociones avanzadas de seguridad, dependiendo de lo extremo de cada caso. Aquí en mi seguridad son mis listas de comprobación o mis checklists, que son, voy a ir a una cobertura, por ejemplo, voy a ir a una protesta y me permite entonces elaborar una checklist de cuáles son las medidas de seguridad que debo de tomar antes de ir a la protesta y durante la protesta, y me permite entonces irle poniendo palomitas, ¿no? Marcas de que ya cumplí con esto o esta es la que me falta. Por ejemplo, ¿qué hacer para proteger mis comunicaciones? Entonces te empieza a aplicar checklists para teléfonos, casos de realizar una llamada, para envíos de mensajes, de correo electrónico, de navegación, de redes sociales. Igual para los viajes, los checklists en mis preparativos, el tipo de cosas que debo de llevar, qué hacer, por ejemplo, en fronteras, qué hacer con los vehículos o qué tipo de vehículos usar o cuándo usar vehículo, qué hacer en puntos de control o retenes, qué hacer en caso de secuestro. Quizás son casos muy extremos, quizás hay casos que no correspondan en muchas ocasiones a cosas que hacemos, pero por ejemplo en la versión original, que había casos pues de qué hacer en puntos de control pensados mucho, por ejemplo, para periodistas que estaban cubriendo conflictos en Medio Oriente, por ejemplo. En la versión en español se hicieron algunas adiciones sobre qué hacer en caso de retenes que están operados no por guerrilleros o por militares, sino por criminales, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, cómo hacer coberturas en zonas rurales que son aisladas y que son más remotas, en donde, por ejemplo, a lo mejor no hay comunicaciones inalámbricas, no hay comunicación móvil. Entonces se hicieron algunas adiciones poco para tropicalizar los contenidos de la aplicación. Igual checklist para las operaciones que hago, qué hacer en caso de ir a reuniones, cómo realizar contravigilancia para detectar movimientos de personas que a lo mejor nos están siguiendo, qué hacer en caso de ir a cubrir protestas o disturbios, qué hacer en caso de que me arresten, qué hacer en caso de que tenga que realizar una evacuación de emergencia, qué hacer en caso de acoso sexual o de algún acto de violencia sexual. Y así empieza a dar diferentes opciones. Unas opciones son para información, o sea, es
las recomendaciones que hay que seguir en diferentes casos o en diferentes aspectos, teléfonos móviles, información, ubicación, espionaje, etcétera. Hagan de cuenta que esta aplicación agarró los manuales conocidos sobre seguridad de periodistas, el manual del CPJ, los manuales de Reporteros Sin Fronteras, de Artículo 19, los manuales de seguridad digital de Security in a Box, de Electronic Frontier Foundation, los que existen, los principales o los más conocidos, y los puso en una aplicación en donde es buscable por tema. Es decir, quiero saber qué hacer en caso de ir a cubrir un disturbio. Entonces le doy aquí en clic y me lleva a los contenidos que están en todos los diferentes manuales que se han elaborado. Entonces es mucho más accesible, en lugar de ir a buscar el PDF en el sitio del CPJ, por ejemplo. Y así me va dando las diferentes advertencias y las diferentes recomendaciones. Este es un ejemplo, por poner uno, el problema con los teléfonos móviles. ¿Por qué son inseguros los teléfonos móviles? Y las distintas razones por las que eso es. Y luego me da una serie de alternativas para mitigar esas vulnerabilidades, ¿no? Cómo encriptar el teléfono, evitar guardar información delicada en el teléfono, borrar regularmente los registros, usar códigos, etcétera. Recomendaciones, por ejemplo, si estoy en lo individual o si soy líder de un equipo, por ejemplo, si soy líder de un equipo, ¿qué hacer ante casos de agresión sexual, por ejemplo? ¿No? ¿Cuáles son las políticas que debe seguir el equipo el cual estoy liderando? Y son algunas recomendaciones que hacen. La aplicación Umbrella se puede encontrar en este sitio, www.secfirst.org. Es el colectivo, así se llama, Security First. Está en Google Play, está en Amazon Store, está en iOS, en App Store. Y ahí se puede descargar. De veras es una aplicación muy buena, muy fácil de usar. A mí me ha servido para planificar algunas coberturas o para ayudar a algunos colegas a planificar algunas coberturas y tiene realmente una biblioteca de consejos y de recomendaciones de seguridad muy, muy extensa. Entonces, siempre es bueno traerla en el teléfono y ahí se puede hacer una consulta rápida. ¿Qué es lo que necesito para encriptar mi teléfono? Y ahí es donde puedo encontrar la respuesta. Entonces también les recomiendo que se metan a la página y que desde el teléfono móvil descarguen la aplicación. Estas herramientas finalmente nos van a ayudar a que nuestro protocolo sea un poco más amplio, que sea integral, pues, y que trate de cubrir todos los puntos que haya que cubrir. Hay que recordar también una cosa que platicamos en el primer módulo, que es los dos diferentes tipos de protocolo que debo de tener. El que es el permanente, es decir, las medidas de seguridad que tengo que adoptar de manera permanente, y no nada más porque soy periodista, simplemente porque soy una persona en este momento del tiempo en el que la vida digital es cada vez más absorbente, ¿no? Y es incluso también una serie de recomendaciones que podemos extender a nuestro círculo cercano, a nuestros familiares, ¿no? Cónyuges, hermanos, hijos, hijas, amigos, primos, etc. Las mismas recomendaciones que nosotros les podemos dar sobre su higiene digital, por ejemplo, sobre los riesgos que hay, por ejemplo, de andar aventando tanta vida privada
al ciberespacio, que eso después se puede traducir en algún riesgo físico. Entonces, ¿cuáles son las medidas permanentes que hay que tomar también en lo físico, ¿no? En mis recorridos, las medidas de seguridad personal que tengo que tomar. Y luego, establecer los protocolos específicos a una cobertura que vamos a realizar, puede ser en lo individual o puede ser en equipo, cuáles son las diferentes capas, digamos, de blindaje que le vamos a dar. ¿Cómo vamos a proteger los documentos? ¿Cómo vamos a guardar los documentos? ¿Cómo los vamos a respaldar? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para comunicarnos? ¿Qué tipo de chat o de correo electrónico? Con nuestras fuentes estamos utilizando herramientas de comunicación segura con nuestras fuentes. O sea, estamos todos en el mismo canal en cuanto a las herramientas que usar con nuestro editor o nuestros editores, que todos las compartamos. Y terminada esa investigación, pues simplemente el protocolo ya se guarda, ¿no? Y regresamos a las medidas cotidianas de seguridad. Pero es importante hacer ese distingo. Hay que pensar en protocolos también, o en las medidas de seguridad que hay que seguir los reporteros en la calle, pero también los editores en la redacción. En muchas ocasiones, un editor puede, de manera involuntaria o inconsciente, poner en riesgo la vida de reporteros o la integridad de reporteros en muchas ocasiones a través de cómo se escogen los titulares, cómo se escogen las imágenes, sobre todo cuando se trata de coberturas relacionadas con la delincuencia. En ocasiones se pueden, vamos, el simple hecho de magnificar algún acontecimiento puede generar un riesgo adicional. El simple hecho de aventarse con una información que no esté verificada porque la sacamos de las redes sociales puede poner en riesgo al reportero que anda en la calle cubriendo eso. Entonces, protocolo también debe de tener debe incluir, por ejemplo, cuáles son las políticas para tomar datos de las redes sociales, por ejemplo, cómo se tiene que verificar lo que estamos viendo publicado en otras fuentes antes de que un medio lo dé por bueno, en el entendido de que cuando un medio da por bueno algo que está circulando en redes sociales, lo que hace es que lo está validando para mucha gente. Una cosa es que lo diga la cuenta anónima de Twitter y otra cosa ya es que lo diga una marca reconocida en una comunidad como lo es un periódico o como lo es un portal de noticias. Entonces hay que saber cómo verificarlo para dar por bueno, en el entendido de que le estamos prestando una validación o un sello, digamos, de aprobación a contenidos que no sabemos de dónde venimos, de dónde vinieron. Entonces, todo ese tipo de cosas también debe incluirse en un protocolo de seguridad. ¿Cómo manejar los contenidos? También todos los números de contacto que es importante tener de abogados, de médicos, de hospitales, de gente de confianza, de los encargados de la redacción que pueden responder a alguna emergencia y que todos esos estén compartidos. Son cosas que también deben incluirse. En la plataforma asíncrona vamos a cargar una serie de materiales. Uno de ellos es el formato para reportar incidentes. A ver si aquí está. Formato para reporte de incidentes. No sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, está en la plataforma asíncrona, que es el nombre de la persona, sexo o género, la fecha del incidente, el lugar del incidente, el lugar y la hora, ¿sí? Tiempo exacto o aproximada. Coordenadas de latitud y longitud solamente si lo vamos después a poner en algún mapa interactivo para poder señalarlo. Primero, determinar si la persona estaba en algún tipo de actividad periodística en el momento de la agresión para saber si correspondía a su trabajo. Uno también puede no estar en una actividad periodística en el momento de la agresión, pero ser agredido por su trabajo periodístico.
te reconocen en la calle o ya te andaban buscando. Pero es importante saber para saber el contexto en que ocurrió la agresión. Estaba en el trayecto de su casa al trabajo, como es el trayecto más cotidiano que tenemos. En ocasiones, ese es muchas veces el que tenemos que cuidar, por ejemplo, para variarle alguna ruta o algo así. La categoría de la agresión, si fue física, fue sexual, psicológica, jurídica, como alguna detención arbitraria, por ejemplo. Si es patrimonial, por ejemplo, algún daño en la casa, en el domicilio, me aventaron una piedra y me quebraron una ventana o me pintaron la pared, o si es digital. Si se pudo identificar a la persona agresora, bueno, ¿quién es? ¿Sí? ¿Cuál es la posible relación de la agresión con la actividad del periodista? ¿Sí? Es decir, sabemos porque fue la persona a la que mencionamos en la nota de hoy o en la nota de ayer, una persona que intentamos entrevistar, o una persona que sabe que le estamos haciendo alguna investigación, y una descripción con el mayor detalle que se pueda del incidente. Estos registros se pueden ir guardando y con base en ellos ya se empiezan a tener patrones sobre cuáles son las agresiones que están ocurriendo en una redacción determinada. Una copia de este documento está en la plataforma para que a partir de ahí pues puedan copiar más y se le pueden agregar otras preguntas, ya las preguntas que cada redacción considere pertinente. En cuanto a los carteles, que les decía, estos carteles se elaboraron para una serie de cursos que se dieron en México por parte de un proyecto financiado por la Embajada de Estados Unidos. Por eso le van a ver los logos de USAID y las leyendas de USAID. Me permitieron utilizarlos porque son muy buenos ejemplos incluso los pueden tomar así tal cual, hasta le pueden, nada más quítenle los logos si quieren y se pueden tomar tal cual. De lo que se pueden poner en una redacción para que los reporteros, los editores, los fotógrafos, todos constantemente los estén viendo y estén interiorizando las distintas medidas de seguridad. Por ejemplo, las reacciones ante situaciones de emergencias o casos de seguridad digital. Aquí les voy a compartir las ligas. Para que las puedan ver con más detalle, pero también están en la plataforma asíncrona. Aquí les pongo una y aquí les pongo la otra. Por ejemplo, en el caso de reacción ante situaciones de emergencia, en donde podemos ver los puntos principales para atender emergencia, que es la prevención, la contingencia y la evaluación posterior, cómo evaluar el riesgo, algunas herramientas de consulta. En la seguridad digital, por ejemplo, también se tienen algunas recomendaciones que nunca está de más de estar recordando constantemente. Protección analógica, por ejemplo, la protección digital, los diferentes aspectos de la navegación, las comunicaciones, la protección de los equipos, etcétera. Y de esta manera es como se va evangelizando un protocolo en la redacción. Entonces, estos carteles los pueden descargar, pueden bajar de ahí los contenidos, hacerle su propio diseño y ponerlos en las redacciones. Resultan unas medidas muy útiles. Bueno, entonces hasta aquí básicamente son los fundamentos sobre la elaboración de protocolos de seguridad. Muy recomendable entonces que cada quien pueda ir con su redacción y puedan empezar a platicar esto entre
entre el equipo para empezar a tomar las medidas que se hagan necesarias, o medidas que quizás son necesarias desde hace algún tiempo, pero que no se han tomado. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o comentario, pues lo abrimos para cualquiera que tenga. ¿Nadie por ahí? Bueno, entonces estos contenidos, junto con otros, están todos en la plataforma síncrona junto con la presentación, y bueno, ya en los próximos días que se vaya a cargar la charla, pero bueno, ya con eso quizás se pueden dar una mejor idea de algunos puntos importantes. También se va a cargar un PDF con resumidas cuentas, la guía para elaborar protocolos. Son algunos de los tips que hay que ir pensando y para discutir en equipo. Una advertencia importante: no intenten de hacer esto solos, cada quien. Esto realmente es algo que se tiene que hacer en equipo. Uno simplemente no tiene la capacidad para pensar en todos los riesgos y todas las medidas de seguridad que pudiera enfrentar una redacción. Pues espero que estos materiales les sean de provecho, también obviamente que el curso les haya sido de provecho, y bueno, también quedo a sus órdenes a través de la plataforma o en este correo para cualquier cosa. Perfecto, Javier. Excelente el curso. Felicito a todos los que están presentes y te felicito a ti porque es muy claro y muy bien desarrollado. En poco tiempo se desarrolló todo en forma muy clara. Muchas gracias, Juan. Pues cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Como no, fantástico. Vamos a ver si pronto volvemos a repetirlo, así otra gente puede volver a tener. Vamos a abrir un poco más al anfiteatro para que haya mayor afluencia de gente y puedan aprovechar más toda la sabiduría que tienen ustedes para transmitir. Ha sido Vale. ha sido muy bueno conocerte, así que bueno, muy, muy agradecido. Bueno, igualmente con todos. Ahí están los contenidos también. Pues circúlenlos libremente, entre más gente realmente tenga acceso a esto, pues es mejor para todos. Y bueno, cualquier cosa quedo a las órdenes de todos ahí en el correo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y buenas tardes. Gracias, Juan, gracias, Marcelo, Mario, Ricardo, y gracias a todos.